El 24 de julio de 2018, la Corte Constitucional colombiana emitió la sentencia SU 075 de este año, en la cual modifica las condiciones de estabilidad laboral reforzada para las mujeres en estado de embarazo. Con esta variación, la Corte Constitucional impone además un fuerte cambio de precedente en estos temas que ya se había generado al principio de las discusiones de la jurisprudencia durante los años 90. Pero hay tres cosas importantes que usted debe saber sobre este cambio jurisprudencial. La primera es que la Corte Constitucional tuvo como objeto de discusión el conocimiento del empleador sobre el estado de gravidez de la empleada como criterio esencial para la operación de la estabilidad laboral reforzada, derivada que además la Corte Constitucional concibe como protección antidiscriminación a favor de las mujeres. Lo primero es que la Corte Constitucional estableció como criterio especial para la aplicación de la estabilidad laboral reforzada en mujeres embarazadas que el empleador conozca de esta situación. La subregla, ustedes saben, operaba de la siguiente manera: si existe una mujer que está embarazada, el empleador debe acudir al inspector de trabajo para poder tramitar el despido. Ahora, a ese trámite se suma además que el empleador en el momento del retiro debe conocer previamente de la situación de embarazo de la mujer. Lo segundo es que la Corte estableció varias razones o varios argumentos novedosos de alguna manera para soportar esta decisión. Lo primero es que le pareció, a criterio de la Corte, excesivos los requisitos que tenía que soportar el empleador para que operara la estabilidad laboral reforzada en caso de mujeres embarazadas. ¿De qué estaba compuesto ese carácter excesivo o estos pesos desbalanceados? Primero, de tener que reintegrar a la trabajadora, de tener que pagar su salario durante el embarazo, durante la licencia de maternidad y durante el periodo de lactancia. La Corte además aplica, dentro de una línea novedosa dentro de esta nueva Corte, análisis económico del derecho, y basada en cifras, lo que argumenta es que presuntamente estas subreglas excesivas de protección a la maternidad nos juegan una mala pasada a las mujeres, porque lo que hacen es excluirnos del mercado laboral formal, es decir, imponer requisitos, si se quiere, excesivos y desafortunados para que las personas nos contraten. Por todo ello, la Corte juzgó que no había una protección antidiscriminación, sino justamente una discriminación propiciada por esta cantidad de reglas que protegían presuntamente a las mujeres. Ese es el razonamiento que se incluye en el comunicado de prensa que salió, como les contaba, emitido el 24 de julio del 2008. Pero la tercera cosa que usted debe saber es que esta, como les conté, es una sentencia de verificación, y entonces habían tres casos que es importante, o tres situaciones que estaban operando que es importante que nosotros distingamos. La primera situación era una mujer que estaba siendo despedida en un proceso disciplinario y solamente al oficializarse el retiro da a conocer de su estado de gestación. El empleador entonces durante todo este proceso desconocía su condición y la Corte le niega la protección por fuero de maternidad. El segundo caso es una mujer que se entera de su estado de embarazo 3 semanas después de haberse oficializado el retiro. Y en este caso, por las mismas restricciones o por las mismas consideraciones que he venido contando, la Corte Constitucional tampoco la favorece en términos de protección a la licencia de maternidad. El tercer caso es un caso distinto, y era un caso en donde la mujer da cuenta de su estado en el momento en el que lo conoce a el empleador, y el empleador, aún conociéndolo, no sigue el trámite legal establecido para despedir a una mujer en estado de gravidez. En este último caso de los 3 acumulados, la Corte Constitucional, si se quiere, emite la protección o favorece la protección a la mujer embarazada. De esta sentencia, que como les digo cambia el precedente constitucional de forma importante, salvó el voto la magistrada Diana Fajardo, y lo hizo fundamentalmente con 3 razones. La primera de esas razones es que las cifras que se incluían en el supuesto análisis económico del derecho que realiza la Corte no son concluyentes para determinar que la protección a las mujeres nos juegue una mala pasada, o que sean la causa eficiente, el incentivo o el desincentivo de la contratación y de nuestro acceso al mercado laboral formal.
El segundo argumento es que muchas mujeres están desprotegidas en este momento y que, si se quiere, el conocimiento del empleador no es una causa tan importante para generar esta desprotección de una desigualdad que nosotros ya sabemos es estructural y que tiene causas concurrentes, no solamente la establecida por la Corte. Y la tercera, establece la magistrada Fajardo, es la imprevisión de este fallo, porque pese a que podamos discutir de si debemos o no incluir el criterio de conocimiento previo del empleador, debimos hacerlo en un contexto de diálogo interinstitucional en donde se le advirtiera al gobierno que iban a quedar desprotegidas las mujeres en estado de embarazo y en situación de trabajo. Entonces esto nos llega, si se quiere, como un baldado de agua fría para un Estado que ha protegido o que ha solido proteger a la maternidad como algo que nos compete a todos, una preocupación social que debería generarnos una, si se quiere, responsabilidad general. Pero una cosa que quiero agregar al análisis de la magistrada Fajardo, con el cual estoy de acuerdo, yo comparto o suscribo las 3 razones que la magistrada utiliza para salvar el voto, es que estas discusiones ya se venían presentando. La Corte Constitucional tuvo problemas en estabilizar su precedente frente al fuero de maternidad y en los primeros años se discutió acerca de este mismo elemento, el conocimiento del empleador. Lo segundo es que puede no variar tanto el análisis que se hacen en instancias, porque sabemos de las discrepancias que existen en materia laboral entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, y la Corte Suprema de Justicia sí de alguna manera tenía esta idea del conocimiento del empleador como requisito fundamental para detonar el fuero. Entonces puede que en instancias o en aquellas instancias que seguían el precedente de la Corte Suprema de Justicia y no el de la Corte Constitucional, de alguna manera no exista esta variación y este impacto. Pero la tercera cosa que quisiera agregar como molde de esta sentencia es el cuidado que tenemos que tener frente a estos argumentos o estos análisis que vienen de la economía y del tratamiento de las normas como incentivos. No todas las mujeres somos la misma mujer y no todas estamos protegidas de igual manera, por lo que esta norma que pretende en general aplicar o eliminar un desincentivo en abstracto que nos perjudica, sí puede generar una afectación concentrada a mujeres que hoy no tienen ninguna protección.